Precioso Jesucristo, precioso Salvador Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo. Ayúdanos a cantarte, Señor. Danos gracias, Señor, en esto. Danos gracia para cantarte de quien tú eres, de tus maravillas, lo que has hecho por nosotros, Dios. Te suplicamos que nos des entendimiento espiritual. Danos sabiduría espiritual, precioso Cristo. Ven, Jesús, invocamos tu precioso nombre, Jesús. Invocamos tu precioso nombre, Señor. Tú eres digno, Jesús, de ser invocado. Tú eres digno de suprema alabanza, de generación en generación. Somos de aquellos que invocan tu precioso nombre, precioso Jesús. Así como Enos fue el primero en invocar tu nombre, nosotros invocamos tu nombre, Señor. Practicamos esto, Señor, el invocar tu precioso nombre. Te necesitamos, Dios. Llénanos de tu espíritu en esta tarde, precioso Cristo. Danos gracia para cantarte, Señor. Desata las ligaduras de nuestras lenguas, Señor. Que podamos adorarte con todo nuestro ser, con nuestro entendimiento, con nuestro cuerpo, Señor, con nuestros pensamientos. Ayúdanos a disfrutar de ti en esta alabanza, en este tiempo de alabanza. Te suplicamos que tú te deleites en nosotros, Señor. Deleítate con aquellas porciones que tú has impartido en nosotros de ti en nuestras vidas, precioso Cristo. Que suba incienso fragante delante de ti, precioso Cristo. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Solo hay un fin para el hombre, una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre un día se desvanecerá. Un día se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que otros amores. Tu gloria pronto revelarás. Entonces todo el mundo sabrá. Entonces todo el mundo sabrá. Solo hay un fin para el hombre. Solo hay un fin para el hombre. Una razón de su existencia. Una ambición vana del hombre. Un día se desvanecerá. Un día se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que otros amores. Tu gloria pronto revelarás. Entonces todo el mundo sabrá. Entonces todo el mundo sabrá. Porque solo tú serás exaltado Rey. Las vanas metas se expondrán, cual ídolos delante de ti. Porque solo tú serás exaltado Rey. Como justo cantarán, juntos cantarán. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Todo es por tu gloria, todo es por tu nombre, todo es por tu gloria, para que en todo tú tengas el primer
que en todo tú tengas el primer lugar, para que en todo tú tengas preeminencia, oh Rey. Tómame en tu historia mi vida, por tu gloria, tómame en tu historia mi vida, por tu gloria, tómame en tu historia mi vida, por tu gloria, tómame en tu historia mi vida. Gozo es Dios, mi deleite, mi gozo es Dios, mi deleite, mi gozo es Dios, mi deleite, mi gozo es Dios, mi deleite. Tómame en tu historia mi vida, por tu gloria, tómame en tu historia mi vida, por tu gloria, tómame en tu historia mi vida, por tu gloria, tómame en tu historia mi vida. Mi gozo es Dios, mi deleite, mi gozo es Dios, mi deleite, mi gozo es Dios, mi deleite. Solo hay un fin para el hombre. Solo hay un fin para el hombre, una razón de su existencia. Toda ambición vana del hombre un día se desvanecerá, un día se desvanecerá. Buscarte más que a cualquier cosa, amarte más que otros amores, tu gloria pronto revelarás, entonces todo el mundo sabrá, entonces todo el mundo sabrá. Y al final te veré cara a cara y sabré cómo es el que ama mi alma, y por siempre estaré. Y al final te veré cara a cara y sabré cómo es el que ama mi alma, y por siempre estaré. Tú vendrás con las nubes, te veré como eres tú, y tú vendrás con las nubes y te veré como eres tú, te veré cara a cara y sabré cómo es el que ama mi alma, y por siempre ahí estaré. Al final te veré cara a cara y sabré cómo es el que ama mi alma, y por siempre ahí
ahí estaré. Y tú vendrás con las nubes y te veré como eres tú. Y tú vendrás con las nubes y te veré como eres tú. Al final te veré cara a cara y sabré cómo es el que ama mi alma, y por siempre ahí estaré. Tú vendrás con las nubes y te veré como eres tú. Y tú verás con las nubes y te veré como eres tú. Y al final te veré cara a cara y sabré cómo es el que ama mi alma, y por siempre ahí estaré. Aleluya, Jesús. Aleluya, precioso Cristo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, precioso Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, 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 Cristo. El centro de mi vida, el centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, 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 Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser
Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo Jesús. Cristo, Cristo, el centro de tu iglesia. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, 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 tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Se trata de ti, se trata de ti. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Se trata de ti, todo se trata de ti. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Se trata de ti, todo se trata de ti. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Se trata de ti, todo se trata de ti. Toda nuestra vida, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de todo eres tú. Amén, Señor Jesús. Sí, así es, Señor. Tú eres el centro de todo, Señor Jesús. Tú eres el centro. Amén, precioso Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros, Señor. Haber resucitado al tercer día y al haber ascendido a la diestra del Padre. Te adoramos, Jesús. Somos el fruto de tu sufrimiento, Jesús. Deleítate en nosotros. Los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes.
como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, entre los jóvenes, entre los jóvenes. Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Mi paladar, a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mi amor. Su bandera sobre mi amor. Sobre mi amor, con amor eterno, mi Padre nos amó, con amor eterno, mi Padre nos ama, con amor eterno, mi Padre nos amó, con amor eterno, mi Padre nos ama. Padre nos ama, Padre nos ama. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté. Su fruto fue dulce, mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Bajo la sombra del desierto. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Mi paladar, a mi paladar. Paladar, a mi paladar, como la sombra, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la
la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra del deseado. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. Bajo la sombra. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce. A mi paladar, a mi paladar, a mi paladar, a mi paladar. Jesús. Sí, Señor Jesús, gracias. Suplicamos por ese pacto que tú estableciste Gracias, por Señor. medio de Cristo, Padre. Escribe tus leyes en nuestro corazón, Señor. Pon tus leyes en nuestro corazón. Lo suplicamos en esta tarde. Coloca tus leyes en nuestro corazón. Pon tus leyes en nuestro corazón, Padre. Te lo suplicamos por medio de tu Espíritu. Ayúdanos a escribir tu ley en nuestra mente, Señor. En esta tarde que podamos concentrarnos, para que podamos escribir tu ley en nuestra mente, precioso Dios triuno. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, pues vamos a orar y vamos a comenzar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos. Anteriormente, Señor, el sacerdocio no era permanente porque por la debilidad de los hombres se necesitaba sustituirlo por otro. Pero tú, Señor, entraste una vez para siempre, y tú eres nuestro sacerdote según el orden de Melquisedec. Nos convenía este sacerdote, Señor, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque tú fuiste sacerdote, Jesús, aún antes de que Moisés estableciera a los levitas y Aarón, Señor, como sacerdote. Señor, desde los tiempos de Abraham, después de aquella batalla, Señor, contra los reyes, Señor, tú saliste al encuentro de Abraham y le diste pan y le diste vino, porque el mayor es el que bendice al menor. Señor, pero después Él te entregó los diezmos de todo, dice tu palabra, reconociendo, Señor, tu autoridad. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, desde antes de que Moisés estableciera a los levitas, Señor, ya teníamos un sacerdote, Jesucristo, Señor, sin padre, sin madre, sin genealogía, Señor, sin fin ni principio de días, Señor, semejante al Hijo de Dios. Eres tú, Jesucristo. Gracias, porque tú eres sacerdote para siempre, por el orden, según el orden de Melquisedec. Y tú eres sacerdote para siempre, porque Dios a nadie dijo: Señor, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Señor, por tu resurrección eres sacerdote. Y
desde el principio de los tiempos lo eres. Gracias, Señor, porque estás intercediendo a la derecha del Padre por nosotros. Oramos que nos bendigas en este tiempo de comunión con tu palabra. Ábrenos las escrituras, danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento, Señor, te lo ruego. De verdad te pido, Señor, que tú nos des entendimiento de tu palabra. Que tu palabra no se quede sin fruto, Señor, para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hemos hablado de Josafat, ya por algunas pláticas, y todavía resta hablar un poquito más de él. Por ahí hay un capítulo que menciona algunas cosas más en relación al reino de este rey, un buen rey a final de cuentas, Josafat. Pero quiero que comencemos a hablar de su hijo Joram. Después de la muerte de Josafat, pues lógicamente quien subió al reino fue a quien Josafat estableció como rey. Y el siguiente rey del que nos habla la Biblia y que también aparece dentro de la descendencia de Jesucristo es el rey Joram. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 8, se nos dice el nombre del siguiente rey después de Josafat, y es su hijo, se llama Joram. Entonces dice Mateo capítulo 1, versículo 8, dice: Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, dice la escritura. Entonces Joram es el hijo de Josafat, que llegó a ser el rey de Judá después de la muerte de su padre. Y vamos a hablar un poquito de él, porque hay unas cosas importantes que la Biblia nos enseña en relación al reinado de este hombre. Bueno, ¿dónde nos vamos a estar apoyando? Pues vamos a estar, como siempre, saltando de un capítulo a otro, porque para complementar y para ver un poquito más en detalle todo lo que se nos habla de este rey. Entonces nos vamos a apoyar en Segunda de Reyes capítulo 8, del versículo 16 al 24, donde se habla del reinado de este hombre, Joram, y también en Segunda de Crónicas capítulo 21, del 1 al 20. Y principalmente nos vamos a apoyar en estos dos capítulos, pero vamos a ver algunos más. Así que en estas dos porciones de la Biblia, las dos del Antiguo Testamento, se nos habla de cómo fue el reinado de este hombre, Joram. Fue el hijo de Josafat. Y bueno, la historia de los reyes es interesante porque de pronto como que el registro de los reyes, en Primera de Reyes capítulo 22, en el versículo 50 para ser específico, se detiene con este hombre. Y después ya se salta a otros reyes, pero como que allí se frena los reyes que venían de esta descendencia de David, como que allí se frenan un poco. Después, lógicamente, otros capítulos comienzan a describir pues a los otros reyes, pero es interesante. Bueno, eso me llamó la atención, que Primera de Reyes capítulo 22, que es el último capítulo de Primera de Reyes, se frena allí. O sea, cuando menciona a este Joram, de pronto ahí ya se para la historia, se detiene, se pone en pausa la historia de los reyes de Judá y se describe a otros reyes que no son lógicamente de Judá. Miren, vamos rápidamente ahí, Primera de Reyes 22, y vamos a ver estos dos versículos, este versículo 50 y luego los que siguen, y nos vamos a dar cuenta de esto, cómo de pronto se detiene como la historia de los reyes. Dice el versículo 50, si se dan cuenta, si traen sus Biblias, se darán cuenta que el capítulo 22 es el último capítulo de Primera de Reyes. Y dice aquí, dice: y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Dice: y en su lugar reinó Joram, su hijo. Luego el versículo 51 al 53 ya habla de los reyes de Israel, ya no habla de los reyes de Judá. O sea, es como un dato tal vez en cierto sentido como insignificante, pero sí nos deja ver mucho. ¿Por qué de pronto aquí se detiene los reyes de Judá? Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, ahorita lo vamos a recordar tantito, pero de pronto aquí se frena este asunto. Los reyes de Judá, de pronto aquí se frena este asunto. Los siguientes 3 versículos, si seguimos leyendo, van a hablar ya no de reyes de Judá, sino de los reyes de Israel, de Ocosías, hijo de Acab. Bueno, entonces es interesante esto. Ahora vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 8, y vamos a iniciar con esta parte en relación a esto que vamos a comenzar a ver, el reinado de
Joram. Dice aquí, vamos a leer de hecho del versículo 16 solamente, en este momento vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer hasta el 24, porque en Segunda de Crónicas, esto que vamos a leer en Reyes, en Segunda de Crónicas, el otro capítulo que les dije, Segunda de Crónicas 21, se amplían más detalles de lo que vamos a leer aquí en Segunda de Reyes 8. Versículo 16 dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. No nos debe de confundir aquí se está hablando de dos personas con el mismo nombre, Joram. Acuérdense que Acab y Jezabel tenían un hijo llamado Joram, tenían un hijo también llamado Ocosías, y tenían una hija llamada Atalía. Pero Josafat tuvo un hijo cuyo nombre le puso también Joram, y aquí se está haciendo mención a los dos. Entonces, para que no confundamos, y Joram, ¿sí?, hijo de Josafat, tuvo un hijo que le puso también Ocosías. Entonces vamos a encontrar a dos personas con el nombre de Joram, uno rey de Israel, ¿sí?, hijo de Acab y de Jezabel, y un Joram, hijo de Josafat. Y también vamos a encontrar a un Ocosías, hijo también de Acab y de Jezabel, y de parte del reino de Judá vamos a encontrar a otro Ocosías, hijo de Joram, o sea, Josafat, Joram y Ocosías, ¿de acuerdo? Y del otro lado, por Israel, Acab y Jezabel y sus tres lindos hijos, ¿sí?, Joram, Ocosías y Atalía. ¿Estamos claros? Prosigamos, versículo 17. Dice, de 32 años era, o sea, Joram, del que se está hablando ya, Joram, hijo de Josafat, de 32 años era cuando comenzó a reinar, dice, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en los caminos de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David, su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair, dice, y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram, etcétera, están ahí en el libro de Crónicas. Y dice el 24, dice, y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Ocosías, su hijo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí se describe pues un poquito más en síntesis. Es diferente a Segunda de Crónicas 21, porque ahí nos da un poquito más de detalles en relación al reino de este hombre. Pero estos versículos ya nos dejan ver un poquito cómo está el asunto de su reino. Del versículo 16 al 18 es en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Y vamos a complementarlo con una parte de Segunda de Crónicas, capítulo 21. Pero vamos a leer nuevamente estos 3 versículos, 16, 17 y 18, que es donde quiero enfocarme el día de hoy. Dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, este versículo 18 principalmente nos describe cómo fue la vida de este hombre. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque este versículo 18 nos dice que anduvo igual que los reyes de Israel, y los reyes de Israel estuvieron reprobados delante de Dios. Dios reprobó, o sea, a estos reyes, refiriéndose principalmente a Acab, lógicamente también a otros reyes de Israel, pero en este tiempo donde estaba reinando ya este hombre, él se había involucrado
por un asunto de su padre, Josafat, con la familia de Israel, pero este hombre recibió toda la influencia de la casa de Acab y de Jezabel, este rey Acab, y toda la influencia que recibió, por supuesto influencia negativa, bueno, fue la que llevó a cabo que él reinara estos 8 años de reino sobre el reino de Judá, pues de manera mala, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se dejó influenciar por la casa de Acab, nos dice este versículo 18. Y para complementar estos 3 versículos, principalmente este versículo 18, para complementarlo quiero que demos un salto rápidamente a Segunda de Crónicas 21, y allí vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, para que veamos, para que podamos complementar esto que ya leímos en Reyes. Dice Segunda de Crónicas 21, del 1 al 6, dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Dice, y reinó en su lugar Joram su hijo. Dice, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Dice, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Dice, fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, dice, mató a espada a todos sus hermanos y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, en esta parte, pues les digo, se complementa un poco lo que leímos anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí se nos describe cómo fue decisión de Josafat colocarlo en el reino. Y cómo Josafat, pues a todos sus hijos les dio abundantes regalos antes de su muerte, ¿no? Dice aquí el versículo 3 que les dio regalos de oro, de plata, cosas preciosas. Dice, les dio ciudades, imagínense como regalo eso, ¿no? Hijo mío, te regalo, no sé, el municipio de Zacatecas, lo acepto, ¿no? Lo acepto, claro que sí. Imagínense, o sea, lo que les dio Josafat a todos sus hijos, ¿no? Oro, plata, y también les dio, pues, ciudades completas a cada uno de sus hijos, y anteriormente se describe quiénes son los hijos de este hombre. Algo que veo aquí, amados hermanos, es cómo Josafat se preocupó por darle a sus hijos, antes de su muerte, pues esto, ¿no? Riquezas, y les dio ciudades, pero no sé si no los instruyó en los caminos de Dios. Fíjense que fue interesante el hecho de que leímos como parte del reino de Josafat que él instruyó a todo el pueblo de Judá, ¿sí? A todas las ciudades de Judá. Mandó a los sacerdotes, a los levitas, a los principales del pueblo para que enseñaran la palabra de Dios en todos los reinos. Pero aquí se destaca un poquito este asunto, cómo les dio oro, plata y ciudades, de acuerdo, que no está mal dejar como herencia cosas así a los hijos, pero ¿qué habrá sido de la instrucción a sus hijos en relación a Dios? Porque vemos aquí a su hijo mayor, el primogénito, ¿no? Que, bueno, pienso muchas cosas, puedo poner un inciso A, B, C para pensar muchas cosas en relación a lo que pasó con Josafat y con su hijo Joram, porque podemos ver que aquí Josafat sí les dio muchas riquezas, pero ¿qué de la palabra? Seguramente sí lo hizo, y este hombre malvado, Joram, mató a todos sus hermanos. Seguramente algunos de ellos, o podemos decir que todos ellos, excepto Joram, sí andaban en los caminos de Dios. Pero este cuate, Joram, se encargó de matarlos a todos. Pero a este Joram le dejó como herencia una mujer muy mala, de verdad, una mujer terrorífica, una mujer espantosa, hermanos. Y no es algo en contra de las mujeres, lo aclaro, sino es algo que la Biblia nos describe, porque esta mujer, como vamos a ver si me da tiempo, ¿sí? Trajo muchos problemas al reino de Judá. Y aquí comenzó esta situación,
Pero entonces vemos aquí que este hombre malvado, ¿sí?, probablemente diferente a sus hermanos, porque los mató a todos. Seguramente todos ellos sí andaban en los caminos de Dios, instruidos por su padre Josafat, porque digo, si Josafat se preocupó por instruir al pueblo de Dios, pues una preocupación mayor debía haber tenido sobre sus hijos. Eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros debemos de preocuparnos por instruir a nuestros hijos, primero que nadie, y después poder instruir o compartirla a otras personas también. Pero bueno, aquí podemos ver que Josafat, amados hermanos, otra vez, pues cometió un grave error al emparentar con la familia de Acab, dando como parte de esa alianza, de esa unión, a su hijo Joram. Y vemos que Joram, amados hermanos, mató a todos sus hermanos y algunos de los príncipes de Israel. Este hombre se convirtió en un asesino, igual que Jezabel, una perseguidora de los profetas de Dios. Aquí Joram, estaba matando a sus propios hermanos. O sea, Jezabel mataba a los profetas, y no estoy diciendo que estuviera bien, pero como que hay un grado todavía un poquito más de pecado en el hecho de matar a sus propios hermanos. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, Jezabel mataba y Acab aprobaba eso, el que mataran a los profetas de Dios, que por supuesto no estaba nada bien. Pero el hecho de que Joram matara a sus propios hermanos implica de un pecado más profundo, un pecado aún mucho mayor. No había temor en lo más mínimo en este hombre de Dios, que mató, amados hermanos, a sus hermanos. Bueno, entonces la Biblia destaca tanto en Reyes como en Crónicas que este hombre tenía una esposa, o sea, Joram tenía una esposa, y esta esposa provenía de la familia de Acab. Esto es importante que lo destaquemos. Entonces Joram, el hijo de Josafat, comenzó a reinar en el 5.º año, ¿sí?, del reinado del otro Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Y con el reino de Joram, de este hijo de Josafat, inició una época oscura en el reino de Judá. ¿Por qué razón? Por aquel parentesco que concertó Josafat, uniendo a la familia de Acab y Jezabel con el matrimonio de sus hijos, es decir, con Joram, que era hijo de Josafat, y con Atalía, que era hija de Acab y de Jezabel. Entonces, a partir de ese momento, amados hermanos, Josafat hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero aquí sí se equivocó rotundamente, al dar a su hijo Joram en matrimonio con una hija de Acab y de Jezabel, con Atalía. Aquí comenzó ya una época oscura que gradualmente comenzó a notarse hasta que Josafat murió, y entonces llegó al reino su hijo Joram. Cuando Joram ya subió al reino, estos 8 años de su reino fueron 8 años de oscuridad, de tinieblas, de muerte para el reino en Judá. Esto es algo espantoso que sucedió, y fue desafortunadamente por aquella unión, por aquel parentesco que Josafat concertó con, lógicamente, el reino de Israel, con Acab y Jezabel, para que se unieran en matrimonio sus hijos. Algunos comentaristas dicen que fue un trato político también este asunto, pero la Biblia, más allá del trato político, nos enseña que Josafat amaba a esa familia, ¿se acuerdan? Amaba a esa familia, o sea, trabó amistad con los reyes de Israel, con el hijo de Acab y de Jezabel, llamado Ocosías. Y después a Joram, otro hijo de Acab y de Jezabel, lo apoyó en una guerra, ¿se acuerdan de esto? Pero la Biblia nos destaca que este Josafat amaba a esa familia. Bueno, entonces vemos esta situación, hermanos. Comenzó a levantarse en Judá, donde Dios prometió tener su lámpara encendida. Comenzó a invadir la oscuridad. La oscuridad. Desde ese tratado que hizo Josafat, la oscuridad comenzó a hacerse notar. Pero cuando Josafat murió y llegó su hijo al trono, entonces se manifestó completamente la oscuridad en Judá. Bueno, como hemos dicho anteriormente,
Mateo capítulo 1, versículo 8, omite 3 generaciones procedentes de este matrimonio de Joram y Atalía, ¿de acuerdo? Después de Joram, el hijo de Josafat, ¿sí? Mateo 1:8 se salta hasta Urías, excluyendo a 3 generaciones, y estas generaciones son Ocosías, Joás y Amasías. 3 personas que provenían precisamente de este matrimonio de Atalía y Joram y Atalía. Ellos dos, lógicamente, Joram y Atalía, tuvieron un hijo llamado Ocosías, ¿sí? Pero después de Ocosías comenzó a reinar Joás, y después de Joás, Amasías. Pero estos 3 hombres ya no aparecen en la genealogía de Jesucristo. Entonces podemos ver que este matrimonio de Joram y Atalía contaminó completamente esta línea de David, que llevaba como finalidad a Jesucristo. Por esta razón, estas 3 generaciones tuvieron que ser descartadas, tuvieron que ser desechadas, tuvieron que ser hechas a un lado completamente. ¿Por qué? Porque se contaminó, amados hermanos, esta línea de David. Bueno, este matrimonio verdaderamente fue una calamidad espiritual para el reino de Judá. Escuchen bien esto. Este matrimonio, ¿sí?, concertado por Josafat, concertado por Acab y por Jezabel, amados hermanos, trajo calamidad espiritual al reino de Judá. Eso está espantoso, hermanos, porque ese matrimonio, pues, ¿qué podemos esperar de un hombre como Joram, que mató a sus hermanos? ¿Qué podemos esperar de una Atalía cuya madre era Jezabel? ¿Qué esperamos de ellos? No podíamos esperar absolutamente nada bueno. Entonces esto trajo una calamidad espiritual en el reino de Judá, desafortunadamente. Entonces, bueno, este Joram, por lo que acabamos de leer, cómo asesinó a todos sus hermanos, pues no nos extraña la perversidad que había en este hombre. Tristemente, o sea, no recibió la influencia de su padre Josafat, recibió la influencia de la casa de Israel, de Acab, de la casa de Acab. Pero aquí, no sé si también, o sea, ¿cómo explicar esto, hermanos? Es que Josafat se equivocó. O sea, ¿cómo su hijo iba a responder de manera correcta si permitió esta alianza, este matrimonio? Pero por otra parte, si en sus primeros años Joram fue instruido, seguramente sí lo fue, instruido en los caminos de Dios, ¿sí?, por su padre Josafat. Él, amados hermanos, ya tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Seguramente, no sé a los cuántos años habrá casado con esta mujer, pero no era un jovencito, o sea, no era un niño para que no pudiera decidir por Dios, a pesar de que su padre lo involucró en esta alianza con el reino de Israel. O sea, este hombre pudo haberse tal vez zafado de aquella influencia de la casa de Acab. Tal vez pudo haberse zafado, pero bueno, vemos que no fue así. Entonces había perversidad en este hombre y no nos causa sorpresa porque mató a todos sus hermanos. Ya lo leímos anteriormente, ¿de acuerdo? Y bueno, algunos comentaristas, más bien un historiador llamado Josefo, indica, amados hermanos, que la muerte de los hermanos de Joram, o sea, Joram los asesinó, fue la influencia, ¿sí? Fue incitado Joram por su esposa Atalía. Esto dice un historiador muy importante, Josefo. Él dice eso, dice, este Joram mató a todos sus hermanos influenciado por su esposa. Entonces, la esposa, aquí esta mujer Atalía, fue la que tuvo esta influencia sobre su esposo Joram para que asesinara a todos sus hermanos. Qué terrible. Y yo creo que podemos estar de acuerdo con este historiador. ¿Por qué razón? Porque simplemente echémosle un vistazo a su madre, ¿de acuerdo? A esta Jezabel. Pues Jezabel era una perseguidora de los profetas de Dios y mataba a aquellos y vino con una persecución terrible contra Elías. ¿Cómo habrá sido esta mujer que Elías, amados hermanos, después de esa manifestación gloriosa de Dios delante de estos profetas de Baal que se estaban ahí hiriendo, estaban danzando delante
de la ofrenda que le estaban presentando a este Baal, hasta este Elías se burló de ellos, ¿no? Dijo, oigan, tal vez está dormido, despiértenle, mándenle llamar, porque tal vez está tomando su siesta, ¿de acuerdo? Hasta Elías se burló de lo que estaba sucediendo ahí con ellos. Y después Dios se manifiesta gloriosamente, Elías mismo mata a todos esos profetas, y cuando Jezabel se entera y dice, voy a matarte, Elías tiene miedo, hermanos, y tiene que salir huyendo. ¿Cómo sería esa mujer para que este hombre Elías, un profeta que tenía carácter, un carácter de Dios, hermanos, que aún pudo enfrentar a estos profetas de Baal, ¿sí? ¿Cómo habrá sido Jezabel que tuvieron que salir huyendo? Elías tuvo que salir huyendo. Entonces no nos debe de extrañar que esta mujer, Atalía, era una mujer que también influenció a su esposo, a este Joram, para que asesinara a todos sus hermanos. Entonces Joram, por supuesto que era un hombre perverso, pero esta mujer era más que perversa, no sé cómo calificarla. Era una mujer verdaderamente influenciada por el mismo infierno. Y cuando este Joram asesinó a sus hermanos, se estaba repitiendo la historia. Estaba matando un Caín a un Abel. Y estaban derramando sangre inocente, y la sangre de los hijos de los hijos de Josafat, la sangre de los hermanos de Joram, clama por justicia. ¿Por qué? Porque fueron asesinados por la incitación de una mujer que tenía influencia al mismo tiempo del infierno mismo. O sea, todo asesinato es inspirado por Satanás, hermanos. Y podemos ver que aquí estaba pasando esto. Entonces, esta mujer incitó a su esposo a asesinar a sus hermanos. Entonces, el reino en Judá, amados hermanos, estaba en completa oscuridad. Tenemos que darnos cuenta de esto. Y el reino de Judá estaba ahora entrando en una oscuridad completa. El reino de Israel, gobernado por Acab y Jezabel y posteriormente por sus hijos, pues estaba en completa oscuridad. De hecho, desde tiempo antes ya Israel estaba en oscuridad, pero el reino de Judá estaba lleno de luz. Pero con esta mezcla, con esta alianza, con este parentesco propuesto por Josafat, amados hermanos, entonces la luz comenzó a irse y la oscuridad hizo acto de presencia. Qué terrible situación para Judá. Entonces, podemos llegar a pensar que con el matrimonio de Joram y de Atalía habrían buenos resultados. Podemos llegar a pensar esto, ¿no? Pues es que estaban llenos de oscuridad en Israel, pero en Judá llenos de luz. Si los unimos, tal vez pueda aquí ganar la luz en esta alianza, en esta unión, en este parentesco, pueda ganar la luz, y entonces las tinieblas se disipen de Israel y toda esa luz ya en Israel como ha sido en Judá. ¿De acuerdo? Podemos pensar esto y podemos pensar que podrían venir buenos resultados, pero el reino de Israel prevaleció, hermanos, en este asunto. O sea, espiritualmente no prevaleció Judá, sino Israel, porque el reino de Israel tuvo ya la influencia sobre el reino de Judá. Entonces, no sucedió lo que podemos llegar a pensar, que la luz iba a llenar a Israel, espiritualmente hablando, sino sucedió lo contrario. Este matrimonio entre estas dos familias, entre Atalía y Joram, pues dieron como resultado una decadencia en el reino de Judá, una oscuridad espiritual en Judá. La oscuridad invadió, amados hermanos, ese lugar, el reino de Judá. Fue invadido completamente. Si seguimos leyendo Segunda de Crónicas, pero el capítulo 22, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de todo aquí lo que sucedió después de esto. Miren, reinó Joram con su esposa Atalía. Atalía sigue con vida, pero Joram muere. Acuérdense que reinó solamente 8 años. Muere Joram y entonces sube al reino de Judá, pues el hijo de ellos dos, de Atalía y de Joram. ¿Quién? Ocosías. Y vamos a ver qué pasó con este reino de Ocosías brevemente. Dice aquí, lógicamente Ocosías ya no está en
en la descendencia de Cristo, pero aquí quiero que veamos algo. Bueno, muere Joram y dice el capítulo 22, dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram, dice, a Ocosías su hijo menor. Dice, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento, habían matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Bueno, la oscuridad siguió con este hombre Ocosías. Dice el versículo 2, cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. Dice, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue, tambores por favor. Gracias. Atalía, dice. El nombre de su madre es Atalía, dice, hija de Omri. Lógicamente Omri, si vemos así el orden de los reyes de Israel, Omri fue el padre de Acab. Y Acab, pues lógicamente el hijo de este hombre, ¿cómo se llama? De esta Atalía. Entonces, este hombre, Omri, pues era el abuelo de Atalía. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, entonces Atalía, podemos poner aquí, hija de Acab, hijo de Omri. Bueno, versículo 3 dice, también él anduvo, o sea, Ocosías, en los caminos de la casa de Acab. Dice, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Dice, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galat, donde los sirios hirieron a Joram. Y bueno, ahorita seguimos leyendo, pero aquí vemos cómo este Ocosías, hijo de Joram, pues también fue un hombre que fue un hombre perverso que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Podemos ver, amados hermanos, que este Ocosías también fue influenciado por la casa de Acab. Y ahí estaba su madre, Atalía. Atalía influenciando a su hijo. ¿Pero para qué? Para hacer las cosas malas, dice aquí la Biblia. La misma mamá, esta Atalía, fue una influencia muy fuerte para su hijo Ocosías, para que hiciera lo malo delante de los ojos de Dios, para que actuase, dice el versículo 3, actuase impíamente. ¡Qué terrible! Madres son una influencia muy fuerte para sus hijos, se los digo de verdad. Lo he dicho en otros momentos, lo reitero nuevamente, como que un hogar se puede inclinar por el corazón de la madre. De verdad se los digo. Si una madre es espiritual, no nos extrañe que los hijos también sean espirituales, aunque el papá tal vez no quiera. Pero tarde que temprano ese resultado se ve, hermanos. Y podemos ver que esta mujer fue una influencia, y dice la Biblia que aconsejaba a su hijo para que actuase de manera pecadora, para que fuera un hombre impío. Su madre fue una influencia muy grande, muy grande. Y vemos que este hombre también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y bueno, dice que la casa de Acab, principalmente por su madre Atalía, aconsejaron a este hombre Ocosías para su perdición. Qué terrible son los consejos que nos llevan a perdición, hermanos. Y más cuando proviene de un ser tan cercano como nuestra madre. Cuando nuestra madre nos llega a aconsejar y nos aconseja para perdición, qué terrible es eso. Y podemos ver que esta mujer es lo que estaba haciendo con su hijo Ocosías. Estaba aconsejándole para su perdición, amados hermanos. Y seguramente para su perdición eterna. Eso está terrible. Por eso la Biblia dice que si amamos a nuestros hijos, les demos con vara cuando se requiera darles con vara, para apartar su alma de la muerte. Pero vemos que esta mujer, de verdad, qué corazón tenía, que aconsejaba a su hijo para perdición, para que actuara de manera pecadora. Dice que anduvo en los consejos de ellos, en los consejos de toda esta familia perversa de Acab.
principalmente por su madre Atalía, pero vemos aquí cómo los consejos, cómo las influencias sí marcan nuestra vida. De verdad, cómo nosotros podemos ser aconsejados, cómo nosotros podemos ser influenciados. La influencia que recibamos, hermanos, determina mucho de nuestra vida, determina mucho el resultado que va a dar nuestra vida. Aquí vemos esta situación, que esta mujer, Atalía, aconsejaba para mal a su hijo, para que actuara impíamente, para perdición, para su propia destrucción. Y bueno, este hombre, Ocosías, también apoyó en una guerra, igual que Josafat apoyó en una guerra a los reyes de Israel. Ahora este Ocosías también apoyaba a Joram, un hijo de Acab, en una guerra contra igual Siria, Ramot de Galad. O sea, parece que esa guerra no concluyó, ¿no? Ahí estaba Acab peleando contra Ramot de Galad, ahí contra los sirios, y se acuerdan que ahí murió Acab, pero continuó esta batalla uno de sus hijos, y aquí lo estamos viendo, Joram, ¿de acuerdo? Pero a esta batalla de Joram, hijo de Acab, lo apoyó un hijo del otro Joram de Judá, Ocosías. O sea, como que esa ligadura fue difícil de soltar. O sea, cuando Josafat hizo esta alianza, este pacto, este parentesco con la familia de Acab, hermanos, pasaron generaciones para que pudieran zafarse completamente. Pasaron generaciones. O sea, no fue tan fácil el que pudieran soltarse estas dos familias por una decisión incorrecta por parte de Josafat. Hermanos, que no seamos Josafat nosotros en esa área de su vida. En lo demás, imitémoslo. Pero en esa parte no seamos como Josafat, que hace alianzas por el gran cariño y parentesco que tenía con Acab, que fíjense en lo que estaba enredando aquí a toda una nación, al reino del sur Judá. El reino de Judá ahora estaba entenebrecido, estaba en tinieblas, en oscuridad, en muerte. Qué terrible. La decisión de los padres es muy importante cuando sus hijos están en una situación de casarse. Los padres tienen que tener peso, no que los padres digan, cásate con este hijo, sino que los hijos cuando decidan con quién se tienen que casar, el peso de los padres es muy importante, de poder decir, hijo, como que no me checa, pero es que es re guapo, pero es que hay algo que no me trae paz, hija. Conozco a padres que han tenido esta influencia sobre sus hijos y sus hijos decidieron bien. Conozco un matrimonio que su hija estaba pues muy encariñada con un muchacho cristiano, los dos cristianos, los dos de buen testimonio. Escuchen bien lo que estoy diciendo, los dos de buen testimonio. Pero al papá de la hija algo no le checaba, algo no, como que, hija, yo sé que sí, lo que quieras con él, pero hay algo que no. Y esta hija fue dócil a la voz de su padre. Después pudo casarse, ya finalmente pasó el tiempo y se casó con otro hijo de Dios también, y todo perfectamente. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera seguido el consejo de su padre? Pues quién sabe, no sabemos, porque también es un buen cristiano, pero qué importante es escuchar el consejo de nuestro padre y de nuestra madre, porque es un peso que tenemos, de verdad. Entonces, pues aquí vemos que el consejo de esta mujer era para que actuara impíamente, para aconsejarlo para su perdición, y de verdad que lo llevó a la perdición. Y este hombre, pues bueno, Ocosías, hijo de Joram y de Atalía, pues vemos que siguió los mismos pasos que la casa de Acab. Mal todo. Y bueno, entonces en esa guerra contra Siria, ¿sí? Vemos que Joram, el hijo de Acab, está peleando contra ellos y los apoya Ocosías, hijo de Joram, rey de Josafat, hijo de Josafat, rey de Judá. Es que acuérdense que estoy citando a dos Joram, ¿no? Uno de Israel y otro de Judá.
Espero no estarlos confundiendo. Pero bueno, entonces en esta batalla hirieron a este Joram, el hijo de Acab y de Atalía y de Jezabel. Dice aquí, sigamos leyendo, 2 de Crónicas 22. Dice, y volvió para curarse a Jezreel, dice, de las heridas que le habían hecho en Ramot. Dice, peleando contra Hazael, rey de Siria. Dice, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel. Dice, porque allí estaba enfermo. Es decir, hirieron a Joram, entonces Ocosías lo visita. Dice, ay, hermanito, ¿qué te pasó? Te hirieron en la batalla, o sea, yo salí libre, pero pues, por lo menos te vengo a visitar. Continúa, vamos a seguir leyendo, versículo 7. Dice, pero esto venía de Dios. Dice, para que Ocosías fuera destruido viniendo a Joram. Dice, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, dice, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Fíjense qué terrible. Dios tuvo que levantar a un profeta llamado Jehú con esta comisión, a un rey, perdón, en Israel. De hecho, este Jehú fue ungido por el profeta Eliseo. Entonces, este rey fue levantado por Dios, amados hermanos, para exterminar a la familia de Acab. Y por ahí te encargo, como este Ocosías va a visitar a Joram, que está heridito, ¿sí?, que te encargues también de él. O sea, Dios, dice aquí el versículo 7, pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuera destruido viniendo a Joram. O sea, Dios nunca estuvo de acuerdo con esta unión de estas familias. Nunca estuvo de acuerdo. Entonces Dios propició el ambiente propicio para que este Ocosías, por duro que suene este versículo, fuera destruido por Jehú, el nuevo rey de Israel, que haría una limpieza completa de la casa de Acab y de Jezabel. Él fue el encargado. Este hombre Jehú fue encargado por Dios para eliminar toda la casa de Acab, toda. Y sumando a él a alguien que se había mezclado con la casa de Acab, de la casa de Judá, a Ocosías. También te me vas a encargar de él, porque este es el primer frutito que se ha dado de esa alianza, de esa unión, de ese matrimonio del cual yo nunca estuve de acuerdo, ¿sí? Tenemos que destruir este primer fruto, a Ocosías. Suena durísimo, hermanos, pero aquí lo estamos leyendo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto quiero que veamos lo siguiente. Se estaba estropeando la línea de David. Ahí se metió un agente raro, un agente de Satanás para estropear el plan que Dios tenía que naciera Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, no era poca cosa. Así que este primer frutito tenía que ser destruido por Dios, porque estaba interrumpiendo el plan de Dios para la manifestación primera de Jesucristo en este mundo. Tenía que ser destruido ese primer fruto. Y por supuesto que la familia de Acab, que tuvo mucho que ver en esta contaminación a la línea de David. Qué terrible. Ya hablamos Mateo 13, ¿se acuerdan? Cuando en algún momento vimos Mateo 13, cómo una mujer metió a la harina fina que representa a Cristo, metió 3 medidas, ¿de acuerdo?, de levadura, para que esa masa fina se leudara y creciera de forma y extraña. Bueno, es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Dios tenía que ponerle fin a este asunto y Dios se encargó. Aquí dice la Biblia, a ver, los veo como incrédulos en lo que estoy hablando. Leamos el versículo 7, dice, pero esto venía de Dios. Dice, para que Ocosías, el frutito de Atalía y de Joram, ¿sí?, fuese destruido viniendo a Joram, quien es el otro hijo, el hijo de Acab. Dice, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, dice, el cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. ¡Qué tremendo! Dios levantó a este hombre Jehú para exterminar a la casa completa de Acab. Sigamos leyendo. Dice, y haciendo juicio Jehú, o sea, era el juicio de Dios sobre la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab,
halló a los príncipes de Judá. Fíjense bien a quienes encontró. Era un juicio contra la casa de Acab, pero también allí se encontró a los príncipes de Judá que fueron a visitar a Joram. Ay, Joram, es que está heridito, hay que visitarlo. Hermanos, cuando Dios trata con alguien y lo corta, tenemos que cortar completamente con esas personas. En serio se los digo. O sea, no tenemos que ser sentimentales y ser mejores que el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios trata así con alguien, nosotros tenemos que adaptarnos a lo que Dios está estableciendo. De verdad. En algún lugar de un gran país me dijeron esto: ya me voy de la iglesia en algún lugar de un gran país. Y se le comentó a esa persona, se le comentó: en cuanto tú salgas de esta iglesia, porque te vas mal de la iglesia, en cuanto tú salgas de la iglesia, no quiero que haya relación con nadie de la iglesia, le dijeron a esa persona. Y esa persona contestó: ¿por qué? Ah, sí, ¿sabes por qué? Porque vas a comenzar a contaminar a los que se quedan con tus relatos de tus razones por las cuales te fuiste de tal lugar. Entonces, la persona que le habló de esta manera se me hizo muy correcto. Tiene razón, o sea, si esa persona se quiso ir de aquella iglesia y se iba en malos términos, ¿de acuerdo? Qué bueno que le dijeron eso: te vas de esta iglesia, pero ya no quiero que tenga relación con nadie que se queda aquí. Y eso le movió durísimo, me comenta. Pero es así, hermanos. Entonces aquí vemos a los príncipes de Judá que ya estaban, les digo, era un tiempo de oscuridad, hermanos, porque estaban así como apapachando a un impío, a este hombre, Joram, hijo de Acab y de Jezabel. Lo estaban apapachando al impío. Acuérdense lo que le dijo Dios a Josafat: ¿amas al que me aborrece? ¿Son palabras durísimas o son livianas? O sea, Dios le dijo a Josafat: ¿apoyas y amas al que a mí me aborrece? ¿Qué te pasa, Josafat? Bueno, los príncipes de Judá estaban en el mismo camino, estaban en la misma dirección. Lo que hizo Josafat trajo estragos muy grandes, hermanos. Aquí vemos lo que estaba sucediendo: un tiempo de oscuridad sobre el reino de Judá. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí vienen pues estos príncipes de Judá, pues así a visitar a Joram, quien estaba herido, ¿de acuerdo? Entonces, dice aquí el versículo 8, dice: y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, dice, y los mató. Fíjese, Jehú fue levantado por Dios para exterminar a la familia de Acab. Pero ya de paso, pues ya que andan ahí muy amigos, ¿de acuerdo? Con mucho amor, con mucha ternura, con la familia de Acab, bueno, vienen a visitarlos estos príncipes de Judá, también me los echo. También. ¿Por qué? Porque están también como con el mismo espíritu con el que hubo esta unión. Son de un mismo espíritu. Así que no podemos seguir con este mismo espíritu, así que lo cortamos también. Porque si dejamos este mismo espíritu, pues va a seguir contagiando todo el asunto acá en Judá. Así que aún este hombre Jehú, rey de Israel, fue utilizado por Dios para comenzar a cortar no solamente el primer fruto maligno de esa alianza entre el reino de Israel y el reino de Judá, sino que también a los que compartieran el mismo amor, la misma empatía que tuvo Josafat, de emparentar con la familia de Acab. Fue lo mismo. Así que dijo este Jehú: también me los echo. Y se echó a unos que no eran de la casa de Acab. ¿O a poco los príncipes de Judá eran de la casa de Acab? No eran, pero Jehú también pues los mató. ¡Qué tremendo! Son cosas que son fuertes en la Biblia, hermanos, pero tenemos que hablar de ello.
sin duda, porque esto va a traer una salud al pueblo de Dios si vivimos de esta manera. Pensando en el ejemplo que les puse anteriormente de aquella persona que se iba a ir de cierto lugar y hablaron con esa persona y le dijeron, en cuanto te vayas de aquí ya no quiero que tengas relación con nadie, ¿sí? Bueno, yo creo que hicieron lo correcto, el liderazgo en aquel lugar. Pero también pienso otra cosa. Ahora, ¿qué de los que se quedan? ¿Qué de los que se quedan cuando ven a esa persona que se fue de la iglesia y que se fue mal? ¿Qué se hace con esa persona? Lo veo y, ay hermano, te extrañamos. Ay hermano, ven, déjame, te doy un abrazo. Déjate, muestro el amor de Dios, porque el liderazgo allá en la iglesia seguramente no te lo mostró, pero yo tengo tanto, tanto, tanto amor, que mira cómo se me derrama como miel. Soy como un panal de miel y se me derrama tanta miel, que yo sí tengo amor, aunque allá no tienen amor para ti. No, hermanos, no podemos actuar así. Si una persona sale mal de la iglesia, no podemos tener relación con ellos. ¿Lo están escuchando? No podemos. Porque en primera no es honesto ni es leal. Y en segunda, pues salió mal. Te arriesgas a que te contamine, a que le prestes atención a sus argumentos, a sus razones por las cuales se fue. Y seguramente puede llegar a que le des la razón. No, pues sí tiene razón ese hermano. Y cuando ya piensas, le das una pizca de concesión a lo que te está diciendo, ya te contaminaste. ¿Me están escuchando? Ya te contaminaste. Con poquito que estés de acuerdo con su opinión por la cual se tuvo que ir de este lugar, con ese poquito de acuerdo que tengas con él, ya te contaminaste, hermano. Es mejor que toda relación quede cortada. En muchas ocasiones es doloroso, sí, muy doloroso, dolorosísimo, hermanos. Esto se ha aprendido con el tiempo, hermanos. Muchas personas que fueron entrañables en algún momento tienen que ser cortadas porque hicieron cosas mal. Y bueno, desafortunadamente salen de las iglesias y muchos podemos llegar a pensar, no, pues es que todavía le puedo hablar, todavía le puedo saludar, todavía puedo echarme un cafecito con él. No, hermanos, ya no, no se puede, no se puede. Tantito que estés de acuerdo con ellos, ya te contaminaste y tarde que temprano tú también estarás dando los mismos pasos que ellos. ¿Está claro, hermanos? De este lugar se ha ido mucha gente, por N cantidad de razones. Por muchas, pero les puedo decir que muchos porque no soportaron la palabra, muchos porque se habla puro pecado, muchos porque háblanos al corazón, es que siempre, queremos sentir bonito, ¿no? Les estoy diciendo los argumentos de las personas que se han ido, ¿no? Es que queremos sentir bonito, es que no hay show, pura tontería, hermanos, pura tontera. Pero hay personas que se van por situaciones más rudas y bueno, es mejor cortar con muchas relaciones de ellos, con todos más bien. Bueno, sigamos un poquito acá porque ya se me fue el tiempo. Ok, entonces, bueno, sigamos aquí leyendo rápido, quiero llegar a un punto. Dice, entonces, dice el versículo 9, estamos en segunda de Crónicas 22, vamos al 9, dice, y buscando a Ocosías, o sea, Jehú estaba buscando a Ocosías, dice, el cual se había escondido en Samaria, dice, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron. Ahí fue eliminado este fruto de Joram y Atalía. Ahí se acabó. Este fruto solamente duró un año. Rápido Dios lo tuvo que cortar. ¿De acuerdo? Y bueno, y le mataron. Dice, y le dieron sepultura porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová.
Dice, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. O sea, el reino en Judá estaba tambaleando, hermanos. Aquel reino de Judá que en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, en un corto periodo del reinado de Roboam, en el tiempo de Asa, en el reinado de Josafat, fue un reino fuerte, fue un reino firme, fue un reino poderoso, estable, intimidante ante los otros reinos alrededor. Ahora estaba perdiendo el poder, estaba débil, estaba como con una enfermedad y podía entrarle algo peor. Entonces no tenía fuerza para retener el reino. Entonces, otra vez, por favor, tambores. Muchas gracias. Versículo 10. Gracias, Ángel. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, dice, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Qué tremendo. Entonces vemos que ante la poca fuerza para retener el reino en Judá, esta mujer se colocó ella misma como reina en Judá. Y esto, hermanos, ¿cómo se dice? Produjo una oscuridad terrible en el reino de Judá. Fíjese a dónde llegó esa alianza de Josafat con Acab. En que años más adelante, no por el hecho de ser una mujer, pero porque provenía de la casa de Acab, por lo que hemos leído de esta mujer, llegar a ocupar el reino, amados hermanos, de Judá. Esto era una burla, era el que esta Atalía ocupara el reino en Judá era una blasfemia contra Jesucristo, hermanos. Una blasfemia. Era una ofensa muy grande que esta mujer estuviera ocupando el reino, porque no tenía nada que ver con Dios, en lo más mínimo. Los demás reyes de Judá, algo había de parte de Dios, excepto su esposo de esta mujer, Atalía, ¿sí? Llamado Joram, que vemos que fue un hombre perverso que mató a sus propios hermanos, pero esta mujer era una mujer perversa que no tenía nada de Dios, en lo más mínimo, y ella llegó a ocupar el trono en Judá. Qué terrible. Es como una película de terror, hermanos, lo que estamos leyendo aquí. Pero eso sucedió. Fíjense lo que trajo una pequeña alianza. Este amor por los impíos. Este amor por los que desechan a Dios. Este aprecio, este vínculo por la gente que menosprecia a Dios. Qué tremendo. Terminó en esto, en que en Judá ahora estaba reinando una mujer perversa. Una blasfemia contra Cristo. Esta mujer llamada Atalía. Vamos a terminar el capítulo 22 y ya vamos terminando. Dice, pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás. Aquí está el otro que no aparece en la genealogía de Jesucristo, Joás. ¿De acuerdo? Primero fue Ocosías, luego aquí vemos a Joás. Dice, hijo de Ocosías. Dice, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada. Dice, porque ella era hermana de Ocosías. Dice, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Es decir, que esta mujer reinó 6 años. 6 años de una profunda oscuridad en Judá. 6 años, hermanos. Bueno, si le sumamos el año de Ocosías, si le sumamos los 8 de Joram, pues 16 años. 16 años, hermanos, sumergidos en la oscuridad, en el reino de Judá. Qué terrible, ¿no creen? Entonces, Atalía, amados hermanos, pues fue una mujer así como lo estamos describiendo. Miren, ya se me acabó el tiempo. Podría seguir hablando más. Pero ante este mal sabor de boca, solamente quiero decir lo siguiente, y primero Dios lo veremos más adelante. Pero ante esta situación
Dios no se quedó con las manos cruzadas. Siempre que aparentemente vemos la victoria de Satanás, podemos ver que Dios no está ajeno y que Él siempre tiene algo mucho mayor y mejor. En este caso, solamente les quiero decir algo, que Dios es exaltado, hermanos. Aún, es que les digo que ya no quiero seguir, si no me voy a ir otra media hora. Pero les digo esto, o sea, a pesar de esta situación tan oscura, tan hostil que estaba experimentando el reino de Judá, Dios no estaba con las manos cruzadas y Dios estaba sobre todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas, hermanos. Sobre todo. El reino de Joram y Atalía puede representar en estos tiempos los reinos de este mundo, hermanos. Los reinos que no quieren nada con Cristo, los reinos que aún se están preparando para pelear contra Cristo, los reinos que no quieren nada de Dios, los reinos que se van a levantar a hacerle guerra al ungido de Dios que es Jesucristo, como dice el Salmo 2. Y este matrimonio representa también a los gobernantes de la tierra que no quieren nada con Dios, ¿de acuerdo? Pero la Biblia nos enseña que Dios exaltó a Jesucristo sobre todos los reinos del mundo. Jesucristo está por encima de cualquier reino, hermanos. No solamente los reinos humanos, sino aún cualquier autoridad o dominio en los lugares celestiales. Jesucristo ha sido exaltado por el Padre sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver la siguiente vez, pero pues desafortunadamente hoy pudimos solamente hablar estas cosas que son como cosas muy fuertes que experimentó el reino de Judá por aquel pacto, por aquella alianza, por aquella unión, por aquel parentesco que estableció años atrás Joram con Acab, dando lugar a esta alianza, a este parentesco con el matrimonio de Joram y de Atalía. Y vemos todo lo que sucedió aquí. Así que, pues primero Dios seguiremos hablando un poquito más de todo esto. Entonces nos quedamos con esto. Atalía llegó al reino de Judá, pero vienen buenas noticias. Vamos a orar. Señor Jesús, pues en esta tarde todavía te damos gracias y oramos, Dios, en el nombre de Jesús que Señor, tú hagas de nosotros tu iglesia una iglesia sabia, Señor, en el nombre de Jesús. Aparentemente podemos pensar que no iba a suceder nada con aquel matrimonio, puesto que todos los matrimonios son bonitos. Pero nos damos cuenta, Señor, que el resultado final de esa alianza, de ese parentesco entre la casa de Israel y la casa de Judá, no trajo buenos resultados. Señor, esto trajo una oscuridad espiritual muy profunda, Señor, al reino de Judá. Y oramos en el nombre de Jesús que tu gloria no se vaya de este lugar nunca, Señor. Que tu gloria permanezca en nuestras vidas. Señor, que esta gloria shekinah de Dios, esta luminosidad, este resplandor, esta radiación tuya, Señor, inunde nuestras vidas, Señor, a las familias de esta iglesia local, de tal manera, Señor, que tu gloria nunca nos abandone, que nunca estemos en oscuridad. Señor, que tu luz resplandezca en medio de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Líbranos, Señor, del mal, líbranos de desviarnos de tus caminos. Pon tu temor en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.